pongo a grabar a partir de ahora. Entonces estamos viendo el ejercicio 5 que nos quedó pendiente de la semana pasada, no para resolverlo completo, porque no tiene gracia, llevaría un rato de tiempo y muchos ya me imagino lo resolvieron, y los que no lo resolvieron, porque no lo hicieron, estaría bueno que lo traten de hacer, ¿sí? Pero bueno, acá lo que leemos que es una tienda online, dispone de todas las ventas realizadas el mes pasado en 3 países donde comercializa. Cada registro de venta tiene el número de país, que está entre 1 y 3, el día de la venta, que está entre 1 y 31, y el monto de la venta, que es un float. Después dice que para indicar el fin de la carga de información se ingresa un número de país igual a -1. Bien, la información no se encuentra agrupada ni ordenada bajo ningún criterio. Bien, después sigue un poco el enunciado, ¿sí? Con los puntos, ahora los vamos a leer, pero de acá ya podemos deducir que hay una N cantidad de ventas, ¿sí? Cada registro que vemos que está compuesto por estos 3 datos es una venta distinta. Pero hay una N cantidad de ventas que de antemano no las sabemos. Bien. Entonces, por eso es que nos pide que para indicar que se finalizó de cargar la carga de datos, se pone un número de país -1. Eso sería el indicio, el input para decir, bueno, hasta acá se cargaron las ventas. Bien. Y después, tampoco hay ningún detalle acá, no nos aseguran que todos los países tuvieron venta, puede pasar que algún país no tuvo, o que algún día no tuvo venta en ningún país. Se pueden dar un montón de combinaciones, ¿bien? No podemos asumir nada, salvo de que son N ventas. ¿Bien? Hasta ahí más o menos, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, lo importante es, acá todavía ni pensamos en estructura de datos, por ahí nos puede llegar a surgir una estructura de programación para representar la carga de datos, ¿sí? Por esto que dice ahí, por ahí nos lleva a decir, bueno, acá usamos un while, pero todavía no lo analizamos del todo para pensar una estructura de datos, es decir, variables donde guardar. Porque si acá terminaría el programa, cargamos los datos, termina el programa y no hay que hacer nada, entonces no hace falta ni matriz, ni vector, ni nada. Pero lo importante es tener bien claro entonces qué se ingresa, todavía no sabemos qué se muestra, ¿bien? Y ahora sí, cuando leemos los puntos que nos piden, o los reportes que nos piden, el primero dice, por cada país y día, el total recaudado. Y además dice que solamente informar aquellos días en los que hubo recaudación. O sea, que si no hubo recaudación, no mostrar ese registro. ¿Está bien? Entonces, acá ¿sabemos cuántos datos tenemos que mostrar en total en el punto A? No. 93 capaz, pero no sabemos, como máximo. Ese es como máximo, sí, exacto. Si todos los días, todos los países hicieron por lo menos una venta, 93 sería el total de como datos a mostrar. Y como mínimo entonces sería 0, si ningún país hizo ninguna venta. ¿Está bien? Así que ese sería el punto A. ¿Y cuál les parece la mejor forma de poder tener 93 variables? ¿De qué tipo serían? Si me piden el total recaudado. Float. Float. ¿De qué manera les parece que sería la mejor forma de tener 93 acumuladores float para después mostrar el punto A? Con una matriz de 3×31. Bueno, puede ser con una matriz, exactamente. A ver, yo el otro día había dejado... De 3 vectores y con un switch, Ujú. digamos, hice una misma función y con el switch mandabas a la función el vector que correspondía según qué país era. Bueno, eso 3 también está vectores bien. de 31. Fíjense, esto sería, yo acá tengo esto no importa, la tabla de datos, ¿no? Pero estos serían los pasos a seguir, ¿no? Carga de datos, punto A, punto B y punto C. Con esta tabla de datos tendríamos que tener una salida por pantalla, ¿sí? Y como decía Sofía, creo,
El punto A es necesario para cada país acumular los montos de cada uno de los días. Hay 3 países y 31 días. Eso se puede representar así, como lo hiciste vos, ¿no? Claro. 3 vectores de 31, ya sabemos, cuando creamos un array en memoria, siempre tiene basura, entonces lo ponemos en 0 primero porque lo vamos a usar para acumular, y la idea sería que yo pongo el número de país y el número de día, ¿bien? Y el monto. Entonces pongo, por ejemplo, país 1, día 3, monto 500. Entonces, de los 3 vectores que tengo, uno se va a llamar país 1, otro se va a llamar probablemente país 2 y otro país 3. Ahí voy a tener que hacer un switch o un conjunto de if para analizar el número de país. Si el número de país es 1, uso este vector. Si es 2, uso el del medio, y si no, uso el tercero. Después el día sí me sirve para no tener que hacer un análisis con un switch, porque si no sería un caos, sino que el número de día ingresado, como hay correlatividad entre la posición del vector y el número de día, le puedo restar 1 y en esa posición ir acumulando el monto. Si todo arranca en 0, con los primeros 2 registros, el país 1 tendría que acumular para el día 3, o sea, la posición 2, 900. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Esto es un poco lo que se trabajó en laboratorio 1, ¿sí? Ahora, la idea es, si yo voy a tener algo, un array, ¿no? Separado, en lo cual los 3 arrays representan lo mismo, ¿sí? Es decir, acumulación de ventas por día, y lo único que me diferencia los arrays es otra dimensión más que en realidad es el lugar, el país. Yo podría tener algo así, que es la idea a la que vamos con matrices. Tener un solo array de 2 dimensiones, donde una de las dimensiones sea los días y la otra dimensión sea el país. ¿Bien? Acá, por ejemplo, siempre que hablamos de 2 dimensiones, tiene forma de tabla, vamos a tener filas y columnas. ¿Bien? ¿Qué está representado en las filas y qué está representado en las columnas? El país y día. Claro. Sí, pero ¿qué está representado en las filas? Las Los filas, días. el día y en Y la las día. columnas. Una país. Las Exacto. dimensiones. Yo lo hice al En revés, las pero es filas, lo mismo. los días. Y en las columnas, los países, los números de países. ¿Podría ser al revés? Sí. Yo podría tener en las filas los países y en las columnas los días. Lo único, tendría una matriz que es más ancha que alta, por así decirlo, ¿no? Si transpongo esta matriz a la otra manera, tendré una matriz que es más ancha que alta. En este caso va a ser más alta que ancha, porque hay 31 filas y solo 3 columnas. ¿Bien? La manera en cómo lo representan da igual. En todos los casos van a tener 93 espacios de memoria para acumular. Después, lo único, si pensaron una forma de resolución donde las filas son una cosa y las columnas son otras, bueno, mantengan eso durante todo el programa, pues si no, no les van a dar. ¿Bien? Entonces, teniendo esto así, se logra el mismo resultado, pero lo bueno es que nos obviamos que teníamos que hacer en el paso previo. ¿Qué cosas ya no necesitamos hacer? Poner en 0 la matriz. No, eso lo tenemos que hacer siempre. Tener 3 vectores de separado. Sí, pero eso no sería, bueno, es importante, pero El switch. el switch, exacto. Yo ya no me tengo que estar preguntando si el país es 1, uso el vector A. Si es países 2, uso el vector B y así. Porque puedo usar el índice del número de país, que también está entre 1, 2 y 3, para directamente restarle 1 y acomodarme en donde corresponda dentro de la matriz. Piensen que ahora es la intersección de una fila y una columna, como en Excel. Entonces, el día -1 va a representar la fila.
el número de país -1 va a representar la columna y intersección de fila-columna va a ser una celda o un elemento de la matriz. Y ahí es donde voy a acumular el monto. ¿Bien? No piensen, y sobre todo si lo conocen a Brian, que es un tipo bastante jodido, que todos los ejercicios van a ser número de lo que sea -1, ¿sí? Porque si no es muy fácil de resolver, siempre -1 y ya está. Después van a tener que ir pensando otras alternativas de resolución, ¿sí? Pero por ahora, para empezar con este ejercicio con matrices, es facilito, es -1 el país y -1 el día, ¿sí? Pero ya a Brian alguna cosa se le va a ocurrir seguro para que sea más complicado. Bueno, esto creo que no tenía nada más, acá terminaba, y listo, eso sería para el punto A, ojo, estamos hablando por ahora solo del punto A, pero lo tendríamos resuelto, lo único que habría que hacer es recorrer por cada país, es decir, por cada columna, en este caso, cada fila, y si el elemento no es 0, lo muestro por pantalla. Bien. Después dice, el punto B, por cada país, la cantidad de días en los que no hubo recaudación. ¿Qué voy a mostrar ahí en el punto B? ¿Cuál es la salida a mostrar? ¿La sé de antemano? ¿Es siempre la misma? No. A ver, los escucho. ¿Cómo? Solo voy a mostrar los días que no hubieron recaudación. Punto Serían B, 3 resultados. Claro. Sí, como dijo Sofía, que es distinto a lo que había escuchado recién. No tengo que mostrar cuáles días son, tengo que mostrar cuántos días son. ¿Bien? ¿Cuántos días son? Y cuántos, como son cuántos días, es un número entero, ¿no? ¿Cuántos números enteros tendría que mostrar? 3. 3. Son siempre 3, no importa si cargaron 1.000.000 de ventas o cargaron una, porque mostraría 0 si un país no tuvo la cantidad de días en los que no hubo recaudación. Sería 0 si para un país todos los días hubo recaudación, o 31 si en todos los días hubo recaudación. Me parece que lo dije al revés, pero no importa, creo que me entendieron. Entonces son siempre 3 resultados enteros, uno para cada país. ¿Bien? Entonces, si estuviésemos trabajando con el vector, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Un vector de 3, pregunto... No es un vector de 3. Tenemos esto donde cargamos y tenemos un vector de 31 sí. con el total acumulado. Podríamos inferir de que si el total acumulado para un día es 0, no hubo ventas ese día, ¿no? Entonces nos pide por cada país la cantidad de días en los que no hubo recaudación. Entonces, ¿qué hacemos acá? Es un vector contador. Puedes No, hacer se un Bueno, puede vector poner- podría ser contador. un vector Un contador. for que tenga Claro, que dé 30 eso quería vueltas. decir. Si hacemos un Con un- vector contador, está bien, sería un vector de 3, uno para cada país. ¿Y cómo llegamos al resultado? Lo que podés cargar es cuando creas el vector, ponerlo en 0, todo. Sí, Y después lo recorres y vas contando con un contador. pero lo recorres ¿qué? Recorro la matriz que le pasé y pregunto qué días no hubieron ventas. Y ahí lo cuento. Bueno, el entonces valor acá es 0, estamos viendo este ejercicio o esta alternativa donde no había una matriz, ¿no? Pero bueno, empiezo Un con for el de vector, 31, ¿no sería? empiezo con el vector país 1, ¿no? Hago 31 vueltas, ¿y qué tendría que hacer con cada elemento? Comparás con los demás vectores. No, preguntás No. si es igual a No, cero. tenés Cero. que Esa es una fijarte si es mayor a condición. 0. Bien, pregunto si es Contás. 0. Si es 0, es un día de ese país que no tuvo ventas, ¿sí? Sí, pero tenés que hacer 2 for. Y preguntás ¿Por siempre qué de 2 la for? primera posición. Porque preguntás de la primera posición. Ponele que el primero sea en la posición I y el segundo, el de adentro, sea en la posición J. Acá Y yo tengo entonces- 3 vectores, no tengo una matriz. Preguntar los 3 vectores a la Están vez. viendo la misma pantalla que yo, pero no hay matriz acá, entonces Bueno, no puedo pasarme fácil. con la... Sí. Ahí ¿Está lo estoy bien? viendo. Entonces, acá hay que hacerlo como medio a mano. Tengo Con que decir, vectores. bueno, arranco a trabajar primero con el país 1, que es una variable, un vector, que se podría llamar país 1 incluso, de 31.
recorro cada elemento de los 31 que hay, y si es 0, quiere decir que ese día, ese país, no recaudó. Entonces, ustedes ahí hablaron de usar un vector, yo usaría una variable común, ¿eh? Le pondría contador 1 más. Si no, Cada yo vez que decía encuentro un- vector contador igual porque por la matriz, digamos. Por ahí era Pues un- una Igual puede matriz, ser claro. un vector, o sea, un Claro. vector de 3 para cada país. No, un vector de 3 para cada país no. Sería un vector de 3 para todos los países, para en total, porque son 3 países. O sea, claro, que en cada uno de los Que 3 cada posición que tengan. represente la cantidad Valía. de... Exacto. Sí, Claro. sí, así también podría ser. Entonces, en cada posición, de esa manera, si es un vector de 3, tendría lo que fui contando con estos vectores. Y después lo que habría que hacer es mostrar esas 3 posiciones, ¿sí? Si fuese con una matriz, esto es un poco más fácil ahora, porque lo tengo todo en un mismo paquetito, en una misma variable, ¿no? Entonces, ahí sí, creo que, no me acuerdo quién había dicho, creo que Walter había dicho usar dos ciclos, está bien. Un ciclo me recorrería los países, es decir, las columnas. Y por cada columna o por cada país, lo recorro sus 31 filas. Y entonces, lo que hago en ese segundo ciclo es fijarme cuántas veces es 0, ¿sí? el elemento de la matriz. Cuando sea 0, cuento, ya sea en un vector o en una variable que después vuelvo a poner a 0 para la siguiente vuelta, y por cada vuelta voy mostrando, ¿sí? la cantidad de veces que tuve 0 en una columna. Eso sería la cantidad de días que no acumuló un país, que no acumuló ventas un país. Lo bueno de esta manera de resolverlo con la matriz es que tanto el punto A como el punto B, si en lugar de ser 3 países pasaría a ser el doble, 6 países, ¿qué tendría que hacer para adaptar el programa, para escalarlo? Cambio el No número es de la la matriz. primera dimensión en 6. Claro. Y después Sí, la segunda ciclo sería, for. ¿no? Las columnas. O dejar como serían la las- dimensión bueno, en de este la caso. matriz o del vector como un número que vos puedas alterar desde el principio. Claro, cambio la cantidad de elementos de las columnas, en este caso, ¿no? Porque están columnas, a 6, cambio todos los ciclos a 6, que representen las columnas, y ya estaría funcionando para 6 países. Siempre y cuando, bueno, todos los países sean correlativos a los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no son correlativos, tendré que hacer ahí alguna vueltita como para que cada país represente una columna y listo. Si fuese esta opción, ¿cómo hago para que sean 6 países? Y creas 3 vectores más. Creo 3 vectores más, agrego 3 opciones más al switch, ¿no? Sí. A cada función con la que trabajo con esto le tengo que pasar 3 parámetros más, que son los 3 nuevos vectores. O sea que a medida que son más países, esta alternativa de resolución se empieza a hacer cada vez más costosa. ¿Sí? No en memoria, no, sino en programación. Tendría que tener Pero- más vectores, por lo tanto, Más más contadores. switch, un montón más de cosas. ¿Sí? Con una matriz es solamente cambiar la dimensión de la matriz. Entonces, ahí se nota la potencia que tiene la matriz para almacenar datos. Ángel, yo lo hice con una constante al tamaño de la matriz. Bien, eso Entonces, es una tanto- buena práctica. claro, Usar una tipo, constante. entonces Exacto. todas las funciones y todo está apuntado a la constante. Después cambiar la constante y se ajusta tanto a la matriz como las funciones, la cantidad de vueltas. Bien. Entonces, les pregunto así en general. ¿Les gusta, ¿tienen claro cómo resolver esto con una matriz? ¿Les gustaría ver un ejemplo, este ejemplo, resuelto con una matriz? ¿O no pasa nada, lo pueden resolver y seguimos con tema de punteros? Un ejemplo. Hasta ahora van Estaría bueno en 2-0. Bueno, yo les doy un ejemplo, no hay problema. Pero no lo tomo como que el tema matrices sea algo cero, que no conocen nada, ¿sí? Yo ya sé que lo vieron con Daniel, ya fue mencionado antes. Voy a hacer un proyecto, ¿sí? Así que lo voy a hacer un poco más rápido. Creo un proyecto de C++,
Por acá tengo... UTN, GitHub. Semana 2. Y acá. Y vamos a ponerle... ¿cuál era? Ejercicio 5, ¿no? 5, sí. El 5. Bien. Está creado. Manager está acá a la derecha. Bien. Entonces, no voy a hacer un menú, nada. Estaría bueno con un menú, pero vamos a dedicarle tiempo a eso que ya lo saben hacer. Así que va a ser carga de datos y .a y .b uno abajo del otro. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho una matriz. ¿Sí? Y una buena práctica que dijeron por ahí de usar una constante para los países. Vamos a hacer que sean 3 países. Y una constante para los días, 31 días. ¿Sí? Esto está bueno porque después rápidamente podemos cambiar acá y hacer que sean, no sé, 10 países y 10 días, o lo que haga falta. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer acá entonces la declaración de la matriz para resolver el A y el B, que la vamos a llamar matriz de ventas o M ventas. Bien. Y como es una matriz, tiene 2 dimensiones. ¿Cuál sería la primera dimensión de la matriz? ¿De qué tamaño? De días. Es indistinto. Es indistinto, pero yo voy a hacerlo de 10. Y la segunda, entonces, obviamente, de países. ¿Sí? Y si lo quiero poner en 0 a esto, ¿cómo hago? De una forma fácil. Con una llave. Con un par de llaves, exacto. Ahí está puesto en 0. Igual no cuesta nada chequearlo, pero va a estar en 0, no pasa nada. Entonces, acá vamos a hacer llamados a funciones. ¿Sí? Vamos a hacer una llamado a función que se llame cargar datos. Y le voy a pasar la matriz de ventas. O sea que cargar datos se va a encargar de hacer la carga. Y después, punto A, que también le voy a pasar la matriz de ventas. Y punto B, a la cual también le voy a pasar la matriz de ventas. Ahí estaría resuelto el main. Ahí está, terminado. Main. ¿No te conviene que sean globales las constantes para poder usarlas en las funciones directamente después? Sí, podría ser. Para directamente después los whiles y todo eso. Sí, acá por ahí sería bueno también esto, ¿no? En vez de globales y estar acumulando globales, pasarle así. También podría ser. Bien, una pregunta escuché por ahí. ¿Cuál sería? Sí, te quería preguntar, Ángel, si después podemos ver el punto C. Lo hice, lo había hecho, lo había subido al foro. No sé si te acordás, vos creo que lo viste. Y después me di cuenta de que yo mostraba, digamos, la consigna era mostrar los días que los países no tenían ningún tipo de venta, pero que coincidían los 3 juntos. Y yo lo que hice fue poner Los números de día en los que no hubo recaudación en ninguno de los países. Ajá. Bueno, y yo puse los 3 y puse la lista de los 3, digamos, los que no tuvieron. Bueno, vamos a hacer entonces dije, punto no, C. parece que está mal. Sí, lo hice al final, pero es como que nunca vimos ese método y quería ver si se puede hacer de diferente manera. Bueno, vamos a hacerlo también. Entonces, ahí estaría resuelto todo. ¿Sí? Lo que podríamos ponerle es un... uy, no me descargué la... ¿Se acuerdan la RL útil? Bueno, bueno, voy a hacer así para que quede prolijo. Este sería el punto A, punto B y punto C. Ahí estamos. Sí, sin la RL útil no. ¿Querés poner en pause o el endline? Y quería poner una pausa, pero no va a hacer falta, me parece. El pausa no va a funcionar, pero el endline sí. No, ¿qué sería el endline?
Perdón, el que es para que limpie la pantalla, perdón. Sí, ese es ese con Clear. System Clear se hace. Pero Sí, pero en pausa- Linux no se puede el pause. Bueno, entonces acá vamos a hacer el cargar datos. ¿Cómo es el algoritmo de la carga de datos? De paso, fíjense cómo recibimos una matriz. Vamos a recibir una matriz, el nombre puede ser cualquiera, donde el primer par de corchetes puede quedar vacío, pero el segundo no. Y el segundo es de 3, ¿no? Ahí es donde alguien me había dicho si esto lo hacemos constante, y lo pongo acá arriba, pero constante ya es global. Acá puedo poner países, ¿sí? Pero voy a dejar así por ahora. Entonces recibo una matriz de una indeterminada cantidad de filas y 3 columnas. Bien. ¿Cómo sería la carga de datos? Son 2 for. Son 2 for. O con un while. Decía En el while, ¿no era? Estamos hablando de la carga. ¿sí? While. Es un while, sí. Yo no voy a pedir para cada día y cada país cuánto recaudó, porque es lo que tiene que hacer el programa. Entonces, acá voy a pedir el número de país, el día y el monto de la venta. Entonces, número de país, día y el monto va a ser un float. Entonces, país, día y un monto. Bueno. Bien. Igual después de país me parece que viene el while. Bueno, ahí está. Diferente a Esa menos. era la pregunta que les quería hacer. ¿Esto Todos cuántas los veces lo signos no tengo te lo van a que...? tomar, creo. Tipo acentos y demás no te lo van a tomar. Sí, no, eso no pasa nada. Lo que les quería preguntar es, ¿esto cuántas veces hay que ingresarlo? Y hasta que el usuario ingrese que- un país -1. Bien, hasta que el usuario ponga en país -1. Entonces, cuando ponga en país -1, día y monto ya no van a tener sentido ingresar, porque ese país no existe, no lo quiero procesar, ¿no? Entonces, luego de ingresar el país, yo me pregunto con un while, que mientras sea distinto a -1, complete con día y monto. Y después, para que esto no sea infinito, vuelvo a pedir el país. Si sucede que el país que pone es un país válido, va a volver acá y me va a pedir día y monto. Si pone un -1, esto va a terminar y acá termina la función cargar datos. ¿Y qué habría que hacer acá para que por día y país acumule los montos? Guardarlo en la matriz. Guardarlo en la matriz. Entonces, la matriz en la posición día -1, porque en las filas estaban los días. País -1, lo que hago es más igual, monto. Y listo, ahí está. Esta línea resuelve casi toda la lógica del programa. Esta línea se encarga de que a cada celda de la matriz, en la posición día -1 y país -1 correspondiente, se vayan acumulando los montos. Bien. Acá hay una cosa importantísima que no está, ¿qué es? Con respecto al país, con respecto al día, con respecto al monto, ¿qué no estoy haciendo que debería hacer? ¿Validaciones? Exacto. Yo no debería permitir que un país que no está entre 1 y 3 se ingrese, un día que no está entre 1 y 31 se ingrese, y con el monto, un monto que sea negativo, ¿sí? Por ahora vamos a asumir que está todo bien, pero no debería ser así. Pero ahí no cambiarías el monto que vas a acumular por el monto anterior. No, porque puse más igual. Pero arriba no estás poniendo monto. Tipo, si pones el día 2 veces, ¿no te lo cambiaría el monto? Si pongo el día 2 veces para un mismo país, es porque ese país tuvo en ese día 2 ventas, por ejemplo. Está bien. Claro, y el monto lo cambiarías.
sí, se acumula, empezaría a acumular. Pero Fíjate el ejemplo este acá. ¿se acumula o se...? Yo no tengo que poner acá cuánto fue la recaudación, ¿sí? Para un país y un día, cuánto es la recaudación, sino lo que pongo es una venta. La recaudación va a ser la suma de todas esas ventas. Se tienen que acumular. ¿Me Pero no explico? debería ser como un monto acumulativo y no el mismo Lo monto que es. estás poniendo, porque si vos pones ahí que te ingrese el día, pones día 1 y Fíjate el un ejemplo monto acá. que pone Pongo que es día 100, 1, día 3. País 1, monto 500. Como había 0, acá va a tener 500. ¿Bien? Después pongo país 1, día 3, monto 400. A los 500 que había, le sumo 400 y me queda 900. Así se va formando la recaudación por día y país. ¿Me expliqué? o sea, la lógica la entiendo, pero en la función que pones, siento Sí. que si pones el país y el día una segunda vez, estás pidiendo también el monto, que es el mismo monto con el que usas el acumulativo. ¿Sí? Es como que pones un monto, tipo, si la primera No, vez pones un monto que te pide ahí, monto 400. 100 o 400. Esto se acumula en esta posición de día -1, país -1, 400. Cuando la siguiente... No. O No, sea, ya el está. acumulador, una cosa, el acumulador es esto de la izquierda. Sí, sí, te estaba pensando que el acumulador es el monto. No, está No, bien. la de la derecha es lo que se Sí, carga, perdón. vamos a ponerle importe, ¿no? Como para, ¿no? Por ahí monto, es un monto, da la idea de que se acumula. Importe de la venta, ¿sí? Entonces, este es el importe de una venta individual y el lado izquierdo, que va a terminar siendo una celda de la matriz, es el acumulador. Bien. Sin validar, entonces esto estaría. Vamos a hacer el punto A. El punto A, A partir de ahora tenemos que validar en todos los ejercicios. ustedes sí, yo no. Ángel, eso te quería consultar, porque Sí, para hacer la validación por números puedes hacer un ciclo while, pero ¿cómo es el tema si te ingresan un carácter en vez de un número? sí, por Habría eso. excepciones. La consola en C++ es bastante complicada, porque ese tipo de cosas se pueden validar también. Podemos dar un ejemplo, dejarles un ejemplo de cómo es cuando uno Sí. pone una letra o un punto cuando el número era entero, parece como que se rompe el sein, ¿no? Pero lo que pasa en realidad es que le cambia un estado al sein y se puede volver de ese estado de error a tener de vuelta el programa funcionando correctamente. No hace falta ese tipo de validaciones. O sea, si yo voy a poner un número como en país o en día, hay que validar que el número sea correcto, pero si ponen una letra, por ahora no es un problema, ¿sí? Ya en programación 3, en laboratorio 4, sí va a ser un problema eso, pero por ahora eso puede perdonarse, por así decirlo. No que yo ponga país 5 y los países tenían que ser de 1 a 3. ¿Está bien? Bueno, entonces punto A recibe la matriz. También le voy a poner M. Y habíamos dicho que tenía que recibir días y países. No hace falta, pero vamos a hacer que reciba días y países también. Entonces, vamos a recibir filas. Esto en realidad es una constante, ¿no? Constante fila, F, constante columna. Bueno, ¿qué habría que hacer para hacer el punto A? Que les recuerdo es esto. Por cada país y día, el total recaudado. Dos ciclos for. El acumulador, Florencia, es por si hay más, exacto. Si hay más de una venta para un mismo país y día, sí. Dos ciclos for, bien. Entonces vamos a usar la I y la J, por costumbre. Entonces, arrancan en 0 como cualquier array. Vamos a recorrer, ¿qué cosa? ¿Las filas o las columnas? Esto es importante acá, no es lo mismo. Las filas. Por cada país y día. Las columnas. Las columnas. O sea, Y habría que 1, 3. para que esto sea sencillo de resolver es
recorro las columnas y por cada columna después recorro todas las filas. Entonces, acá ya podría mostrar como una especie de encabezado, ¿no? Podría decir país y +1. Y acá podría mostrar el día. Entonces podría ser un cout, vamos a hacer día, J +1, 2 puntos, pesos, y acá tendría que mostrar lo que está en la matriz en la posición J, que son las filas, y que son las columnas, y un endl, ¿sí? Y acá podría poner un endl más. Bien, esto mostraría la recaudación por país y día. Vamos a probarlo, fácil por ahora. Vamos a probarlo con, acá hay algo que está mal, punto B, no, claro, nunca hice punto B ni punto C. Entonces vamos a comentarlos. Y vamos a hacer así. País 1, día 10, importe 10.000. -1. Bien. Acá está país 3, país 2 y país 1 es el único registro que tenemos, día 10, importe 10.000. ¿Sí? Cuando carguemos más datos después, vamos a hacer que quede mucho mejor esto. Bien. De hecho, para hacer una pequeña variación y que quede mucho más lindo, acá un /t vendría muy bien, fíjense. País 1, día 4, importe 6. Por ahí /t era mucho, pero un espacio, un guión, cualquier cosa que como que lo indente un poco, así como intentan el código, este listado también podría estar un poco indentado. Y ahí se nota claramente qué cosa está dentro de qué. ¿Sí? Bien. ¿Dónde anda el 6 que puse? Acá está medio escondido. Bueno, ¿y qué había que hacer en este para los que no tenían... No mostrarlo era, ¿no? No mostrarlo, exacto. Para los que no tenían recaudación, no mostrarlo. Entonces... Yo le hice un if y mostré un cartelito que decía no hubo recaudación ese día. ¿Es lo mismo o...? En realidad es el if, eso está bien, donde no mostras nada cuando hay 0. Porque la idea es tener menos información o tener la información justa. Entonces, acá sería preguntarnos si m en j, en i, no, por aquí lo puse, m en j, en i, si esto es 0, al revés, si esto es distinto de 0, no mostrarlo. Entonces ahora quedaría, si yo pongo, por ejemplo, día país 1, vamos a hacer una cosa así, país 2 y -1, país 1 tiene, país 2 tiene y país 3 no. Bien. Así que ahí ya estaríamos con el punto A bien resuelto. Bien. ¿Qué más hay que hacer ahora? El punto B. El punto B, por cada país, la cantidad de días en los que no hubo recaudación. O sea que vamos a descomentar esto y resolver el punto B. ¿Cómo les parece que, dado la manera que lo resolví, se podría hacer esto? ¿No se puede resolver en el if que hiciste arriba y cuando no tiene nada que cuente? Sí, pero el de arriba es para el punto A, la idea es separar esas cosas, ¿sí? Entonces, pero la lógica sería parecida. Entonces, por cada país, la cantidad de días en los que no hubo recaudación. Entonces, puedo copiarme esto, ¿sí? Porque voy a necesitar recorrer cada país, cada
registro de día por país. Y acá, ¿qué me tendría que preguntar? Si matriz es igual a 0. Claro. Si es igual a 0, exacto. Entonces, si matriz como arriba, ¿no? En J, de que es la fila, y que es la columna en este caso, si esto es 0 ahora, vamos a hacer una que se llame, ¿qué estábamos contando? Cantidad de días en los que no hubo recaudación. Entonces vamos a llamarla sin. O no rec. Entonces, vamos a poner por cada país a esta variable no recaudación en 0. Y acá lo que hacemos es no recaudación más. Entonces, cuando termina este for, y antes de que vuelva a dar una vuelta y cambiar de país, lo que voy a hacer es mostrar no rec y un entele. Con eso estaría, ¿sí? Me recorro por país y voy fijándome las recaudaciones de cada día. Si encuentro que alguna es 0, cuento en una variable entera que por cada país la pongo en 0. Y al final la muestro antes de que la vuelva a poner en 0. Entonces vamos a probar esto. Vamos a poner país 3, día 4, 500, país 3, día 5, 700, y va a ser el único país que tiene ventas. Entonces, país 1 tiene que dar 31, país 2 31 y país 3 29. Ahí está, ¿ven? 31 para el primero y para el segundo, porque no tuvieron ventas. Y 29 para el tercero, ¿sí? Porque tuvo 2 días distintos. Si hubiese sido el mismo día, me hubiese dado 30. ¿Bien? Bueno, ¿hasta ahí vamos? Sí. Sí. Bien. Sí. Y el C, Sí. que es el que me habían consultado, que también tenían dudas en cómo resolverlo, vamos a leerlo, analizarlo y después hacerlo. Los números de día en los que no hubo recaudación en ninguno de los países. ¿Qué me pide mostrar este punto C? Los días que no hubo recaudación. Bueno, entonces, como mínimo, como máximo, ¿cuánto tendría que mostrar? Máximo ¿Cuántos 31 por país. No máximo sabés. 31 valores, exacto, y como mínimo 0. 0. Exacto. Entonces, teniendo claro eso, ahora hay que ver cómo resolver eso de ahí, ¿sí? Acá podríamos hacerlo como son 3 países, lo voy a resolver primero de una manera y después de otra. Por ahora voy a resolver lo que representa las filas, que eran los días, ¿sí? Voy a hacer un solo for de eso. Entonces hago un for que va de 0 a f. Esto me recorre los días, ¿sí? Y yo podría preguntarme si la matriz en la posición i, que ahora es la fila, ¿sí? 0 es igual a 0 y en la 1 es igual a 0 y en la 2 también es igual a 0, quiere decir que los 3 días, perdón, los 3 países, ese día no hubo ventas. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Mostrar el día. Aprovechar para mostrar ese día. Entonces podría poner acá arriba como un días sin ventas. Días sin ventas en ningún país. Y cout de i más 1. Y una coma, por ejemplo. Podría ser. Entonces, claro, hay que mostrar día más 1. En este caso sería i. Estaría bueno ponerle día porque
es lo que está representando, ¿no? Pero ya está, tarde, le puse ahí. Y ahí quedaría. Entonces, si yo lo corro, por ejemplo, y pongo país 1, día 10, 1000, país 1, día 11, 2000 y nada más, me tienen que aparecer todos los días, salvo el 10 y el 11. No, nunca lo... Descomenten los códigos, chicos, para que se ejecute. Si no, estamos en la misma. Entonces, vamos de vuelta. País 1, día 10, no importa el importe. País 2, día 11, acá lo mismo, no importa. Y ahora sí, menos 1. Y de vuelta, día 10 y día 11 se los tiene que saltear, ¿ven? Todos los demás días fueron días en donde no hubo ventas en ningún país. Esa es una forma fácil de resolver. Ángel, pero claro, sí. Yo lo hice con... Yo pensaba que, yo lo hice, pero no que tenía escuché. que ser el país, ¿no? El país 1, día 10, y que el país 2 tenía que ser día 10, y el país 3, día 10, y recién ahí así lo interpreté yo, a la consigna, digamos. Los números de los días en los que no hubo recaudación en ninguno de los países. Como que tenían que coincidir en los 3. Coinciden los 3 que no hay recaudación. O sea, en los 3 tiene que ser 0 la recaudación. En el mismo día. En el mismo día. Exacto, ¿sí? No se muestran los días en los que hubo. Sí se muestran los días en los que no hubo recaudación en ninguno de los 3 países. Pregunta, Pues, en este caso... Walter. Sí. Fíjate que no muestra el país 10 ni el día 10 ni 11 porque hubo recaudación en, aunque sea un país. Entonces no entra en la característica que tiene que vender en los 3 o no vender en los 3. Por Claro, eso no aparece y todos los otros sí, porque te está mostrando los que no hubo recaudación en los 3. El día 8 hubo recaudación en ninguno de los 3, entonces lo muestra. El día 10 vendió en un país, entonces no lo muestra. Claro. Ahí, Berenice, lo que vos pusiste quería... sería, no sería así, sería, se muestran los días, los números de día, en los que no hubo en ninguno de los 3 países. En este caso igual nos serviría nada más para 3 países. Exacto. O sea, no la serviría, resolución por que ejemplo, está para hecha 6. está pensada para 3 países, exactamente. Yo pero lo que me ¿cómo? pasó, Ángel, te comento así un toque. Yo armé 2 matrices. ¿Por qué? Porque yo guardé aparte en otra matriz los días que no tenían recaudación. Me los guardé ahí porque no los comparé con los que, digamos, daban 0. Entonces me quedó como una matriz que tiene 3 filas y, digamos, 31 columnas, pero no todos tienen la misma cantidad de columnas. ¿Por qué? A algunos les saqué porque tenían 0. Entonces me quedó como despareja las columnas. Y tuve que meter un for adentro de otro for y una condición if para resolver y empezar a comparar todas las filas con las otras, estando desparejas las columnas. Tipo recorrer la primera fila y compararla con toda la segunda fila para ver si estaba ahí y después comparar eso con la tercera fila. Y tuve que empezar a meter un for En adentro general, del otro. conceptualmente, la matriz tendría que ser todas las filas y todas las columnas iguales, ¿sí? Iguales, es algo rectangular o cuadrado, ponele. Se puede hacer algo triangular, ponele, si vos querés que sea una matriz irregular. Eso generalmente se hace con memoria dinámica. Pero Sí, para esto no necesitarías una matriz con esa característica. Sí, sí, me pasó por eso, porque había hecho una matriz de más. Está bien. Que era como Acá si queremos hacer uso de la C, que es la cantidad de columnas, sí. porque acá está pensado solo para 3, ¿sí? Lo que podemos hacer es lo siguiente, es hacer otro for, primero declarar otra variable, ¿no? Después hacer otro for, y entonces acá lo que hacemos es, si la matriz en I, en J, en este caso,
Y lo que pasa es lo siguiente, que sea 0, a mí acá mucho no me importa. Esto me lo voy a llevar para abajo. Que sea 0 mucho no me importa porque no sé si el siguiente país también va a ser 0 Yo y lo si el hice así. siguiente país también va a ser 0. Con Entonces, un contador. Exacto, acá podría usar un contador. Podría decir cont por cada día, poner cont en 0 y acá hacer cont más, ¿sí? Entonces, esto que era un lío de pregunta, ahora va a quedar mucho más simple. La cantidad de veces que un país tuvo la recaudación en 0, o sea, cont, ¿a qué tiene que ser igual para mostrar ese día? A 0. ¿A cuánto? ¿A 3? No, a 3. A 3 o más genérico, a C. Bien, si es igual a la cantidad de columnas, lo puedo mostrar. Así se resuelve tanto para 3 países como para 300, ¿sí? Fíjense, país 4, bueno, ya arranqué re bien. País 4. País 3, día, iba a poner día 50. Me voy a concentrar. Día 11, importa un peso. Listo. -1. Tienen que aparecer todos los días, salvo el 11. Ajá, está mal. Días sin ventas en ningún país, 32. Bueno, algo hice mal, vamos a analizarlo. Cont, esto está bien. Cont en 0 acá, esto está bien. El problema es que fíjense cuántas veces me pregunto si cont vale C. ¿Cuántas veces lo pregunto? Te olvidaste de iniciar igual el contador en 0. Va a tener basura. No me olvidé de analizarlo. Está puesto en 0. Yo estaba viendo el de arriba. ¿Cuántas veces me pregunto si el contador es igual a la cantidad de países? Tiene que estar dentro del primer for. Sí, eso es lo que debería hacer, pero acá lo estoy preguntando una sola vez, ¿sí? Entonces, acá yo lo que tengo que hacer es ponerlo acá. Acá es donde tendría que hacer. Por cada día me tengo que preguntar si la cantidad de países que conté es igual a la cantidad de países de mi matriz, la cantidad de columnas. Ahora vamos de vuelta, a ver. País 3, día 4, importa un peso. -1. Ahora sí, ¿ven? 1, 2, 3, se salta el 4 y todos los demás está resuelto, ¿sí? Bien. Lo más difícil de todo sería que esta coma de acá no aparezca, aunque parezca un gracioso, pero hacer que esa coma no aparezca es buscarle la vuelta, una cuestión estética, ¿no? Pero es buscarle la vuelta para que acá en lugar de una coma aparezca un punto. Pero después, fíjense que el resto, gracias a la matriz, es fácil de resolver. Bien. Con un vector también se podía resolver, pero es un poco más complicado. Bien. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿traían alguna cosa, Juan? No. No. Ok, no bajamos punto por esta coma en el examen, no se preocupen. Bajamos 2 puntos. Sí. 1 por cada coma mal puesta. Claro. Ahí José está levantando la mano. Te escuchamos, José. Bueno, o no. Hola, perdón, ¿se escuchó? No. Disculpame, estaba con el micrófono apagado. Profesor, quería consultar si es que teníamos archivos resueltos del TP1. Al final de la guía dice que hay un archivo disponible para descargar. Ahora tienen uno. Porque te preguntaba porque tengo... No, lo pusimos a eso y después pensamos que es mejor que no estén resueltos, porque si están resueltos, parece tientan a ver la solución y no pensar. Es que pasa que hay 2 consignas
hay una consigna en 2 ejercicios que no las entiendo bien. No sé si por lo menos podría explicar cómo resolverlo, nada más. No, cómo resolverlo no me gusta esa idea porque quiero que lo piense, pero sí puedo ayudarlos a ver qué es lo que no se entiende cuál. Claro, es el ejercicio 7. No, perdón. Sí, el 7 Es el ejercicio 6. Sí. Déjame ver El para que te 6. digo cuáles eran. Sí, era el ejercicio 6. En el punto B indica que debemos mostrar el promedio de alumnos por turno. O sea, Sí. sabemos que tenemos que anotar todos los alumnos y que después se hace un promedio entre 3, o sea, porque son 3 turnos. Sí. O es que se hace un promedio entre las cantidades de cursos o aulas. Dice Eso es el lo promedio que de entendía. alumnos por turno. A ver, déjame que lo leo yo también de vuelta todo. Sí. El promedio de alumnos por turno. Y yo creo que sumar todos los alumnos que hay inscritos en total. Sí, lo escucho. Sumar los alumnos que hay por turno y calcular el promedio. Sí, yo también la pensé, pero es como que no, me quedo ahí dudando, así que bueno, lo voy a hacer así. No, después en el otro ya lo acabo de leer bien y era de que era en el ejercicio 8. Tiene un No, pero único punto. perdón, José, me quedé pensando, no ¿Dice que creo está para confundir? no creo que hayamos hecho que suman todo y lo dividan por 3, es muy fácil. Son 3 promedios, eso seguro, pero Brian, ¿vos te acordás qué manganeta teníamos acá pensado para que hagan? Porque es muy fácil sumar todo y dividir por 3. ¿Es el promedio por turno? Es el promedio por turno. Necesitamos saber cuántos cursos hay por turno y cuántos alumnos hay por turno para poder resolver eso. Y ahí no se muestra. Para mí eso está mal escrito. No Sí, debería haber 3 totalmente. resultados. Yo encontré más, o sea, El lo promedio entendí de alumnos de más de una forma, por eso por consultaba. Porque turno. mira, así como está, No, es sí, un la solo suma de todo resultado. dividido la. Sí, sí, está bien. Pero es muy un fácil. solo resultado, la suma de todo dividido 3. ¿Sabes qué pasa? Es tan sencillo que le estamos buscando la vuelta para que sea más Claro. difícil, pero es un solo resultado, es la suma de todo Sí. dividido 3. Yo pensé Apuesta que a era más propósito. difícil porque en realidad esto, bueno, no voy a decir cómo es la implementación de resolución, pero me pareció compleja y me pareció un inciso muy fácil para un ejercicio un poco más complejo, Profe, pero hago bueno, una eso solamente. pregunta. No sería, porque a ver, vos tenés número de aula 10, 20, 30, 40, 50, pero no te dice de qué turno es. Por ahí tenés aula 10, turno mañana, turno tarde, y a la noche no, entonces tenés que sacar el promedio dependiendo de la cantidad de aulas que tengas ocupadas. No, acá en el punto B no entraría las aulas. Si no, estaría aclarado. Claro. Claro, igual, perdón. Sí, Juan. Pero es por turno, o sea, vos tenés que saber Claro, capaz en vez de promedio la palabra no será porcentaje la que queríamos usar. No, era el promedio, eso seguro. No, pero es así de simple, o sea, es dividido 3, no. Claro, así como está, es sumar todos los alumnos entre toda la universidad Brian Lara y dividirlo por la cantidad de turnos que hay, que son 3. Entonces me da, en promedio por turno son, no sé, 300 alumnos. Eso no significa que haya 300 en cada turno. Puede haber en uno 1000, en otro, ¿se entienden? Yo pensé que era un promedio por turno, entonces dije, tengo que hacer un switch, hacer 3 contadores distintos, después sacar de ver quién ingresó a ese curso. ¿No será eso un promedio por turno? No. Eso seguro que no, porque no habla de aula, no habla de curso. No. Así literal, si lo resuelven esto literal así, es un solo resultado. De hecho, fíjense, acá está en singular. No el se la promedio compliquen, es 1. amigos. No, pero me hicieron dudar. Parecía muy fácil, por eso. Me he descolocado porque digo, ¿por qué tan sencillo? Está bien, es el primero y último que va a ser tan sencillo. Pero sí es así, es eso, José. Es sumarlos a todos dividido por 3.
De hecho, cuando empezó la clase me preguntaron, y dijeron muchos, hice todo menos el 6B. Y pasé rápidamente por el 6B y dije, me parece el más fácil de los 3 puntos. Algo debe haber. Y después me hicieron dudar porque le estaba buscando la parte complicada, pero no, es eso. Está psicológicamente puesto ahí. Bueno, Así. era solamente ese ejercicio. El otro que iba a consultar ya lo pude despejar. Pasa que me bloqueé con este y empezó una cadena de bloqueos. Bueno, gracias. Bien. Y después, bueno, acá no sé si llegaron a hacer el 7. Y después tenemos otros más, ¿sí? No sé si también los hicieron. El 8, el 9 es con un poco de cadenas. Y del 11 para adelante son algunos que tienen un tinte estadístico. ¿Bien? Bien. Entonces, Ángel, la guía hasta ahora. Sí. El error, cuando se refieren al error de usuario, es que, porque eso no me quedó muy claro, es si, digamos, el usuario tiene que entrar un número de 3 que no pueda cargar un número de 5. ¿A eso va? No que no cargue, que cargue letras, sino que bloquee diciendo, che, la condición es que cargues un número de 3 de 100 hasta 500 y haber bloqueado todas las otras opciones. Exacto. A eso nos referimos. Si el enunciado dice, como lo dice el ejercicio 5, ¿no? Que el número de países está entre 1 y 3. Lo que deberían hacerlo, que es una validación, ¿sí? Se llama así, es que no pueda poner nada que no sea un número entre 1 y 3. Ahora, si pongo una H ahí y el programa se rompe, está contemplado. ¿Bien? Okay, genial. O sea, si en el enunciado te dice que van a ingresar números, el usuario va a ingresar números. Ahora, dentro de ese rango. ¿Se entiende? Después todo claro, lo demás no puede ingresar un número de país 333. Sí. No, porque pero el número de país tiene que ser de 1 a 3. O sea, 1, 2 y 3 está válido. Entonces, si pones 333, claro, lo puede ingresar, pero te tiene que saltar un error diciendo cargaste mal el país. Eso, exacto. Claro. Exacto. Por eso, tenés como 3 situaciones. La primera es la más simple. O sea, si el enunciado te está diciendo que va a ingresar un número y el usuario te ingresa una letra, eso no lo validas, no pasa nada. El usuario te va a ingresar siempre un número. Si hacemos ahora, así, por ejemplo, si hay un rangos 6, en ese número, vos tenés que validar que sean esos números que se eligieron en ese rango. Esos sí los tenés que validar. Esto es algo salvable y que tienen que validar. ¿Sí? Esto no. Ahora, si el usuario hace esto, también es bastante Ángel, especial. Pero ¿cómo estás? El de arriba es salvable y lo tienen que validar. El de abajo es completamente aceptable. Sí. Ángel, ¿cómo estás, Federico? Te consulto, ¿y cómo lo validamos? ¿Con un if? Con un if no, mirá lo que pasa si pongo un if. Yo pondría si país es menor a 1 o el país es mayor a 3, podría poner reingrese país y un sein de país, ¿no? Esto sería como el proceso de validarlo. Entonces, si yo pongo ahora país 7, me va a dar verdadero ese if, reingrese país, pero nada me impide que vuelva a poner 7 acá, y ese ingreso ya no está contemplado, porque el if no se va a volver a preguntar. Ok, ¿y cómo se validaría? Sí, sí. ¿Y qué herramienta tenés? ¿Qué estructura de programación tenés que va a seguir haciendo esa pregunta hasta que, mientras que, exacto, un while. Entonces, si a esto lo transformamos con while, entonces va a quedar un poquito desprolijo ahora, porque seguro falta un endel en algún lado, pero va a quedar funcional. ¿Ves? Solamente me acepta un país que sea correcto. Perfecto, muchas gracias. Bien, eso es lo que tienen que hacer ustedes en cada input para que el programa sea consistente.
nosotros cuando hagamos una demostración, muchas veces nos vamos a saltear esto para no extender el tiempo, ¿no? de la reunión, pero ustedes saben cómo se solucionan este tipo de problemas y los Profe, solucionan. una cosa, ahí vos pusiste país -1 y no te lo tomó igual. ¿Está bien? Porque no pasó el primer while. Ah, tenés razón. Tendría que poner ahí en el primer while, incluso. El -1 tendría que tenerlo en cuenta, tendría que hacer una salvedad para el -1, exacto. Porque si no, no termina más. Es verdad. Entonces, a partir de ahora, siempre vamos a hacer esta validación en cada ingreso de datos. Sí. Ok. Bueno, vamos con lo que teníamos que chusmear un poquito hoy, porque pasó ya un buen rato. Medio ¿sí? tarde. Sí, pero bueno, me parece que sirvió. Total, después esto lo pueden ver en los apuntes. No hay urgencia de verlo ya, lo pueden ver ustedes por su cuenta. ¿sí? Vamos a ver un poco de punteros y un poco de memoria dinámica. Bueno, punteros lo voy a pasar bastante más rápido porque esto lo charlamos la semana pasada y vimos ¿sí? sobre esto. Entonces, un puntero es un tipo de dato que nos permite crear variables que van a almacenar direcciones de memoria. El puntero tiene que declararse de un tipo de dato en concreto y va a poder apuntar a una variable que sea de ese tipo, salvo los punteros void, pero eso ahora no importa. Para trabajar con direcciones de memoria, vamos a usar dos operadores especiales. El ampersand, que es el operador de dirección, que lo que hace es a una variable la direcciona y se obtiene la dirección de esa variable. Y el asterisco, que es el operador de indirección, que a una variable que sea puntero, la indirecciona y se accede al contenido de la dirección de memoria que contiene ese puntero. ¿Bien? Son esos dos operadores que vamos a usar. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde mi variable tiene un contenido de 10, ¿sí? Es el valor que le asignamos con el operador de asignación. Y si la indireccionamos, recuerden con el ampersand, podemos ver qué dirección ocupa en la memoria esa variable. Simbólicamente le pusimos 0x1000, ¿sí? La dirección 1000. Ese es el operador de dirección. Y el operador de indirección, a través de un puntero, ¿sí? Ahora tenemos dos variables. Uno es mi variable, con contenido 10 y dirección 1000. Y después tenemos una variable que se llama mi puntero, que en principio tiene basura, ¿sí? Pero en la línea 3 lo que hacemos es, el contenido de mi puntero va a ser la dirección de memoria de mi variable. Bien, entonces podemos decir a partir de la línea 3 que mi puntero está apuntando a la variable mi variable. Y como está apuntando con el operador de indirección, lo que podemos hacer es acceder al contenido, o sea que ese cout, que está en la línea 4, lo que estaría mostrando es 10. ¿Bien? ¿Se entiende esa idea? Acá ya hay un ejemplo de operador de dirección, un ejemplo de cómo trabajan los punteros, qué es lo que guardan y cómo se pueden utilizar, y un ejemplo del operador de indirección para poder indireccionar un puntero y acceder al contenido donde está apuntando. ¿Bien? Una duda. Sí. Lo había entendido, pero ahora me mareé. Cuando guardo en mi puntero con el ampersand mi variable, o sea, estoy guardando la dirección de memoria de mi variable. ¿Por qué cuando lo mostrás muestra 10 y no la dirección de memoria? Por el asterisco. Si yo lo muestro sin el asterisco, voy a mostrar lo que contiene el puntero. Y lo que contiene el puntero es el contenido, o sea, la dirección de esta variable. Pero si yo pongo asterisco y un puntero, lo que hace es, donde está apuntando, en ese lugar, muestra el contenido. Accede al contenido. Ah, perfecto. Está bien, y me marea. Fíjense, sí, ¿cómo? Perdón, te tapé. No, perdón. No, está bien, ahora sí, gracias. Y después, fíjense, tanto mi variable como mi puntero son variables, por lo tanto, las dos tienen dirección de memoria. Quiere decir que si yo hago un cout de ampersand mi puntero, mostraría la dirección de memoria del puntero, que también tenemos, ¿sí?
Quiere decir que si yo quisiera guardar, bueno, no, iba a decir una cosa, pero mejor no. Pero técnicamente yo podría tener un puntero a puntero entero. Y un puntero a puntero entero, ¿qué podría guardar? ¿La dirección de qué? De un entero nomás. No. Del puntero. De un puntero entero. Fíjense, un Eso puntero quise decir. entero guarda la dirección de memoria de un entero. Un puntero a puntero entero guarda la dirección de memoria de un puntero entero. Parece un trabalenguas, pero tiene bastante sentido ¿Pero aritmético. es diferente o es lo mismo? Es como poner Es dos diferente, hay punteros que y uno. ponerle 2 asteriscos. Ah. ¿Sí? Fíjense, esto que pongo en el chat es un puntero entero. Guarda la dirección. No, lo puse en la sala de espera. No lo ve nadie. Ahí está. Esto es un puntero entero. Guarda la dirección de memoria de un entero. Esto sería un puntero a puntero entero. Guarda la dirección de memoria de un puntero a entero. ¿Sí? No importa esto, es un detalle, no hace falta que se sepan y trabajen con punteros a punteros, porque O sea, se van cuando a volver guardes la locos. información de puntero a puntero a puntero, tendrías que Y después- poner, en este caso, que se llaman igual. ¿Cómo No, pondrías? si se llaman igual, no, se tiene que llamar Ah, no distinto. funciona. Si yo tengo así, por ejemplo, tengo A, tengo B, tengo C. B puede guardar la dirección de A. C puede guardar la dirección de B. Y si yo hago cout así, mostraría A. Bueno, y ahora se empiezan a salir todos. Empiezan a bajar la cantidad de gente en la sala. Igual, no se preocupen, yo sabía que no lo tenía que decir. Sí, siempre te tentás. Eso sirve para matrices, ¿no, Ángel? Podría servir para pedir memoria dinámica con matrices, sí. Exacto. Podría servir, sí. Bien. Ventajas de usar punteros. Son poquitas, ¿sí? Pero importantes. Primero, si la mandamos a una variable, si mandamos la dirección de una variable a una función, por lo tanto la recibimos en un puntero, podemos hacer que esa función modifique el contenido de donde está apuntando de forma permanente, ¿sí? Y también van a ser necesarios los punteros para hacer uso de asignación dinámica de memoria. ¿Sí? Que eso es fundamental. Tienen que entender qué es un puntero y cómo declararlo, ¿sí? Para poder hacer uso de asignación dinámica de memoria, ¿sí? Si los usan bien, aparte, nos ponen muy contentos. Si los usan mal, lo contrario, ¿sí? Así que úsenlos bien. Bueno, seguimos. ¿Qué relación hay entre punteros y vectores? Muchísimas, solo que se enmascaran con los corchetes, ¿sí? Es muy común, fíjense cuando trabajamos con funciones en todo laboratorio 1, que le pasamos la dirección de un vector a una función, lo recibíamos en un puntero sin darnos cuenta, y después usábamos los corchetes y podíamos acceder a todos los contenidos de ese vector, cargarlos, mostrarlos, sin grandes inconvenientes, ¿sí? Bueno, eso por debajo utiliza algo que se llama aritmética de punteros. Bien. Fíjense acá, yo tengo un vector que se llama mi vector de 10 elementos y un puntero que se llama mi puntero nada, es un puntero. Entonces, mi puntero ahora acá está apuntando a donde comienza el vector. ¿Por qué donde comienza el vector? Esto es algo que hablamos el otro día. El nombre del vector ya es la dirección de memoria del primer elemento, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir que el puntero está apuntando a donde comienza ese vector. Luego, con el puntero, si yo le pongo un par de corchetes y una posición de índice, lo puedo usar igualmente como si fuese el nombre del vector. Si quieren, pruébenlo, van a ver que funciona de esa manera, ¿sí? Pero lo que hace es esta indirección, ¿sí? Esta aritmética de punteros. ¿Bien? ¿Qué es esta aritmética de punteros? Bueno, no es algo por lo cual se tengan que preocupar en laboratorio 1, ¿sí? Les dejamos esto acá, hay un apunte también por si lo quieren chusmear. Es una cuestión que tiene bastante relación con la matemática.
pero no necesariamente lo tienen que trabajar así a un vector, ¿sí? Pueden siempre utilizar tanto un vector como una matriz, la notación de corchetes, y lo van a poder trabajar sin problemas. Pero fíjense lo siguiente. Habíamos dicho que vec, nombre de vector, es equivalente a la dirección de memoria del vector en la posición 0. Por lo tanto, podemos simplificarlo y decir que esa es la dirección 100. ¿Bien? Entonces, vec más 0, o sea, la dirección más 0, obviamente vuelve a ser lo mismo, la dirección de memoria del vector en la posición 0, nuevamente la dirección 100. Si yo pongo vec más 1, esto curiosamente no me va a dar 101. Si fuese un vector de enteros me va a dar algo así como 104. ¿Sí? Si quieren, vamos a ver si están con tiempo. O sea, ¿no? ¿Continúa el vector eso? Sí. ¿Sería vec así solo? ¿Vec más 1? Sí. Vamos a ver. ¿Y eso que por la cantidad de bits, Ángel? ¿Tiene algo que ver? Sí, sí. Vamos a hacer aritmética, no voy a poner aritmética de punteros, vamos a ponerle AP, aritmética de punteros. Tiene que ver, como dice Brian ahí, por el tipo de dato. ¿Sí? Che, no veo el proyecto. Ah, cierto que lo tengo a la derecha. Bien, entonces, teníamos lo siguiente, ¿no? Teníamos un vector. Vamos a llamarlo vec, como en el ejemplo. Vamos a hacerlo más chiquito, vamos a hacerlo de 4 elementos y vamos a guardarle estos números como para que no haya confusión, ¿sí? Entonces, si yo hago cout de vec, fíjense que no importa lo que tenga, si yo hago cout de vec, ¿qué voy a ver? La dirección. ¿La dirección de qué? De la primera posición. De la primera posición, ¿sí? Como acá es una arquitectura de 64 bits, es incluso mucho más grande el número, pero es este número, ¿bien? No importa, es un número en hexadecimal. No vamos a ver el contenido. Ahora, si yo lo indirecciono esto, a esa dirección, veo el contenido. Ahí sí veo el primer elemento. ¿Por qué? Porque estoy viendo el contenido, la indirección, ¿sí? De el primer elemento del vector. Vamos a volver de vuelta con la dirección. Esto sería matemáticamente equivalente a esto. Si a un número yo le sumo 0, no le afecto en nada el valor. O sea que me termina dando el mismo resultado. Ahora, si yo a esto le sumo 1, fíjense este último par de números era la posición que termina en 10. Cuando le sumé 1, no sumó decimalmente 1 y me terminó quedando 11, sino que sumó el equivalente a bytes del tipo de dato. Como es un entero, el tipo de dato de un entero es 4 bytes, pasó a la siguiente posición de memoria donde está el siguiente elemento. Básicamente acá lo que hice fue, voy a comentar esto, fue acceder a la dirección de memoria de vec en 1. Eso es lo que hice. Y acá lo que estoy viendo es la dirección de memoria de vec en 0. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Sí, o sea que si pones asterisco vec más 1, te muestra el contenido de la primera cosa. Digo, la segunda. Y ahora sí, si yo pongo, fíjense, si yo pongo asterisco vec más 1, ¿qué les parece que voy a mostrar? 333. 222. 112. ¿Quién dijo 112? Yo. Ah, de máximo. 112. ¿Ven? ¿Por qué? Wait. Por un tema de separación de términos. Esto es aritmética, o sea, por eso se llama aritmética de punteros. ¿A qué influye el asterisco? ¿A qué está afectando? Esto es lo mismo que yo ponga así.
está afectando a la primer posición, o sea, 111. Más 1 decimal, 112. Ahora, si yo quiero que el asterisco afecte a Beck más 1, hago así. Yo quiero terminar haciendo esto. Y fíjense cómo es matemática o aritmética, porque el asterisco cancela. Es el como ampersand. cuando casteas, ¿no, Ángel? Cuando haces el casteo que lo Es pones. más como matemática, yo lo veo más como matemática. El asterisco cancela, hace lo contrario al ampersand. Entonces, como que estos no estén. Y termina quedando Beck en 1. Esto es lo mismo que decir Beck en 1. O sea, 222. O sea, es como separar, digamos, los términos, porque si pones Beck más 1, estás poniendo el término de que es la dirección de Si Beck yo lo pongo más así, 1. Si vos pones primero el asterisco, estás resuelve. dividiendo los términos de asterisco Beck más 1. Si yo lo pongo así, lo que hace es primero asterisco Beck, transforma la dirección 0 a su contenido, o sea, 111, y después le suma 1 decimal, 112. Si lo pongo así, primero resuelve Beck más 1, o sea, la dirección de memoria de Beck en 1, y después accede a su contenido, o sea, 222. Eso de que son como los opuestos me sirvió bastante, como que se cancelan. Lo cancela, exactamente. Y lo bueno de esto es que después, bueno, qué sé yo, lo curioso, si quieren, es que yo puedo hacer esto. 4, ¿no? Serían, y después poner acá, en vez de 1 y estaría mostrando el vector con un for, ¿no? Pero no termina todo ahí, porque fíjense, acá yo estoy haciendo una suma sin cambiar el vector. O sea, es como hacer, por ejemplo, es como si yo tuviese así, si yo hago así, A no cambia en nada. A sigue valiendo 0. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Sí, sí. Yo el puntero Beck, porque aunque no parezca, Beck es un puntero, ¿sí? Es un puntero constante al inicio, no lo puedo cambiar, pero sí puedo crear otro puntero, por ejemplo, P. Y fíjense lo loco que permite hacer la aritmética de punteros, porque yo puedo hacer esto. P apunta a Beck. O sea que si hago un cout de asterisco P, voy a tener que mostrar 111. Y ahora lo que puedo hacer es P más, o sea, donde estaba apuntando, incrementarle una posición más. Si yo hago un cout de P, ahora es 222. Me quedo medio pegadito, pero es 222. Así que fíjense que es otra manera también de modificar e ir moviéndose en las posiciones de memoria de un vector, por ejemplo. ¿Sí? Y podría de vuelta hacer este fork que había hecho para recorrerlo. Y acá lo que hago es, a ver, déjeme pensar un cachito. Hago P igual a Beck al principio. Hago un cout de P indireccionado. Y después incremento en 1 donde está apuntando P. Esto también tendría que recorrer el vector completo. ¿Ven? De vuelta, esto, aritmética de punteros, le dejamos el ejemplo acá, el apunte. No lo vamos a estar evaluando, porque es una forma alternativa ¿sí? de trabajar con punteros, ¿Se hace con vectores, necesario en perdón. algún momento, Ángel? En algunos casos puede ser muy útil. Sí, en algunos casos puede ser muy útil, pero siempre se puede resolver también con los corchetes. Todo lo que se puede hacer con punteros, con aritmética de punteros, también se puede hacer con corchetes. ¿Sí? Si tienen alguna duda, aprovechen, pregunten. Yo voy a tomar un poquito de agua porque me pica un poquito la garganta. Los dejo ahí para que se
¿Qué pasó? Bueno, ¿seguimos? No, me fui a tomar un poquito de agua. Sí, sí. Bien, aritmética de punteros. También sirve para cuando estamos trabajando con matrices, pero fíjense que con matrices necesitamos esa notación, pero duplicada, ¿no? Porque tenemos dos pares de corchetes. Y si fuese una de matriz 3D y así. Entonces, se hace cada vez más complicada la sintaxis, ¿sí? Pero se puede trabajar también con matrices. Bien, acá hay una actividad, si después la quieren hacer, es hacer una función que permite cargar un vector y otra función que permite obtener el máximo de un vector, siempre de 10 elementos, con aritmética de punteros, ¿sí? Si lo quieren hacer para practicar, está bien. Si no, no es lo importante la aritmética de punteros, sino la resolución de problemas, ¿sí? Bueno, y el último tema que faltaría, y ya con esto los dejamos tranquilos y tranquilas, es la asignación dinámica de memoria, ¿sí? Hasta el momento siempre trabajamos con los vectores de forma, no quiero decir la palabra estática, pero Brian, sinónimo de lo que quería decir. ¿Predefinida, por ejemplo? Predefinida. Predefinida, sí. Sí, creo que predefinida sería lo mejor. O constante, sí. Literal. Exacto. Vamos a ponerle a este memdin, memoria dinámica. La cosa es que siempre trabajamos con los vectores así. Si yo quiero crear un vector, digo vec, por ejemplo, de enteros, de 100. Y en el momento de codificación, el vector es de 100. Es decir, cuando el programa se está corriendo, el espacio de memoria para este vector es de 100, ni más ni menos. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, otra forma de hacer esto es así. Pero lo único que haríamos es cambiar una constante y que de la constante dependa el tamaño de este vector. Pero siempre cuando se compila, se sabe que el tamaño es lo que diga la constante. ¿Bien? Si yo quisiera que esto fuese con una variable, bueno, si hacen así son unos herejes. Sepan que esto, si lo vemos en un examen, o si lo ve Daniel en un examen, está mal, ¿sí? Está mal, porque lo que hay que hacer es pedir memoria dinámica, ¿sí? No hay ninguna seguridad de que esto funcione y por eso la memoria dinámica es el proceso correcto para hacerlo. ¿Bien? Entonces, volviendo al ejemplo donde poníamos tamaños con constantes, que con constantes está perfecto, ¿sí? Con constantes está perfecto definir el tamaño. Imagínense que quiero 1.000.000 de enteros. Y lo que hacemos después es un for que vaya de 0 a tam, que es 1.000.000, y ponga el vector en 0, por ejemplo. Eso. ¿Sí? Si lo corro, return 0. Quiere decir que esto funcionó bien, no hubo ningún problema, el programa terminó, creamos 100 enteros, no, ¿qué 100? 1.000.000 de enteros, los pusimos en 0, no hubo problema. Vamos a pasarlo a 2 millones. Return 0. Bueno, ahora este es el ejemplo donde después nunca me tira error y estoy como una hora tratando de 5 que no millones ande. era la... Era un poquito más, ¿no? De 4 o 5 Sí, sí. millones. Ah, mira, con 3 ya no Ah, mira. anduvo. 3 millones. Un vector de 3 millones de enteros y ya terminé con un segmentation fault. ¿Sí? Entonces. ¿Pero pasaste el límite del entero? No es el límite del entero, es el límite de otra cosa. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué es. ¿Bien? Te gastaste toda la rama. Algo así, Maxo. Exactamente. Ahora, les pregunto, ¿3 millones le parece mucho para un programa?
trabajar con un vector de 3 millones. No. Debería ser algo posible, ¿no? Debería poder hoy en día tener un vector de enteros de 3 millones y trabajarlo sin problema. Es memoria, sí, como es un vector, es memoria consecutiva, exacto, no hay ningún problema, pero no es mucho esto. Así que no debería ser un problema, pero lo es de esta manera, ¿sí? Lo es declarándolo así. ¿Por qué? Porque acá está usando una memoria en particular que se llama stack. ¿Sí? Se llama stack. O pila. ¿Sí? Está usando esa memoria específica. Y esa memoria es limitada. ¿Bien? Hay dos tipos de memoria. La stack, que yo acá la dibujé con amarillo, y se llama así porque se van apilando las variables que vamos declarando en nuestras funciones, ¿sí? Y es bastante acotada. Ya vimos 3 millones de enteros, la desbordó. Y después hay otra que se llama heap. La memoria heap es global. O sea, siempre depende del sistema operativo, pero digo, todos los procesos que están ejecutando en el sistema operativo pueden hacer uso de esa memoria heap. ¿Bien? Entonces, es más grande, por así decirlo, tiene mucho más espacio en memoria, pero no hay garantía de que la podamos usar. Requiere una serie de procesos para poder saber si la podemos usar o no. Ese proceso es la asignación dinámica de memoria, ¿sí? Bueno, entonces, recuerden, memoria stack es como declaré el vector recién, memoria heap es esta otra. Entonces, una variable puede estar en la memoria stack o en la heap, dependiendo cómo la usemos y declaremos, ¿sí? Siempre estuvimos usando la memoria stack y ahora vamos a ver cómo utilizar la memoria heap. Y no hay garantías, como ya les dije también, les vuelvo a decir, no hay garantías de que cuando hagamos un pedido de memoria dinámica para alojarla en esa memoria heap, el sistema operativo nos la otorgue. Generalmente sí, pero no hay ninguna garantía. Entonces hay que hacer una comprobación. ¿Bien? Entonces, sería una cosa así. Acá estamos trabajando todo con memoria stack. En main declaro la variable A, la variable B, un puntero P y una cadena de caracteres. Entonces, acá tenemos en nuestra memoria stack, uno arriba del otro, las variables declaradas. ¿Bien? ¿Cuándo se liberaría esas variables? ¿Cuándo dejarían de existir? ¿O cuándo se liberaría esa memoria stack? Cuando haces una encima. ¿Cuándo qué? Cuando cerrás la consola. Cuando termine el programa. En este caso, cuando termine la función main, que es todo el programa. Si yo tuviese una función que se llama, qué sé yo, Ángel, sería cuando termine la función Ángel. ¿Está bien? Ahí es cuando dejan de vivir las variables locales a una función que se van acumulando o apilando en esa memoria stack. En cambio, la memoria heap es distinta. La memoria heap se trabaja siempre con punteros, ¿bien? Yo en la memoria stack declaro un puntero y le voy a decir, dame memoria para, no sé, 50 floats. Entonces, eso lo que va a hacer es tener una dirección de memoria apuntando a un lugar en la memoria heap donde están esos 50 floats. Sería esa la idea, ¿sí? Entonces, fíjense ahora si yo vuelvo al CodeBlocks y esto, en lugar de trabajarlo así, lo declaro así. Creo un vector. Al vector le digo que voy a pedir memoria con new del tipo entero y la cantidad de elementos que quiero es lo que tengo en tam. ¿Sí? Esto podría ser una variable ahora. Bien, ya no necesito que sea una constante. Podría ser con new, Ángel? Sí. Podría ser una variable, ya no necesito que sea una constante como antes, ¿sí? Ahora, les había dicho que no hay siempre garantías de que esto me funcione siempre, de que haya memoria disponible siempre. Entonces lo que vamos a hacer... ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo, Marcos? No entiendo qué terminas de hacer ahí. ¿Y por qué? Déjame que cierre la idea y después vemos. ¿sí? Perdón. Vamos a hacer una cosa que también es una buena práctica.
Todos los punteros lo ideal es que cuando uno lo arranque o lo declare, se le asigne algo que se llama null, ¿sí? Un puntero debería no tener nada y no debería estar apuntando en ningún lugar, por así decirlo, y la forma correcta es con null en C o null pointer en C++, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle en la forma de C. Ahí me pateó el laco. Bueno, y entonces acá, teóricamente estamos pidiendo memoria para un vector de tam elementos. ¿Bien? Eso es lo que estamos haciendo acá. Como no sabemos si esto funcionó o no, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿Vec sigue teniendo null? Porque si Vec sigue teniendo null, el sistema operativo no me otorgó memoria para esa cantidad de elementos. Entonces, acá podemos hacer un return 1, por ejemplo. Y cout no hay memoria. Anda a comprar. ¿Null qué vendría a ser? O sea, ¿con qué llenaría ese vector? Que sería null. Si cambia de null es porque me dio la dirección de memoria donde empieza ese vector con 3 millones de elementos. Si tiene null es porque no me lo dio. ¿Se entiende? Claro, pero cuando vos colocas a un vector y lo igualas a null, a un puntero de vector, y lo igualas a null, ¿qué estarías haciendo con ese? Es un valor conocido, es un valor que a vos te permite después comparar, pues si no así, es basura. No sabés qué hay. Acá vos sabés que hay un valor que refiere a que en este caso no se pudo pedir memoria. Sí, es un valor como si inicial. Todavía no lo llenara. Claro, es un valor inicial, como, podríamos decir esto es una dirección incorrecta, null. Una dirección de memoria incorrecta. Entonces, ¿sigue teniendo una dirección de memoria incorrecta? Si la respuesta es sí, no continúes porque el programa no va a andar. Y si no... ¿Y hace falta iniciarlo como puntero? Sí, para pedir memoria tiene que ser un puntero al tipo del cual vos querés el vector. Float, int, char, bool, lo que vos necesites. Y el return 1 es para que pare, ¿no? El return es para que pare. Y el 1, a diferencia del 0, es como para que se sepa que hubo un error. 0 está todo ok. 1 o el número que vos quieras, 666, por ejemplo. Esto significaría hubo un error en el programa, por eso no terminó con 0. ¿Se entiende? Es lo que vos quieras. Entonces veamos si ahora esto anda. Si hace return 0 es porque tuve un vector de 3 millones en algún momento y lo pude haber usado. ¿Sí? No hice un cout de los elementos porque mostrar 3 millones de enteros lleva un buen rato. Pero fíjense que antes esto tiraba desbordamiento. Y ahora no. Podemos aumentarlo a 10 y a ver si funciona. Después también hay un límite, va a llegar un momento y va a decir, no, para flaco. Pero por ahora, fíjense, sigue funcionando. Podría tener 10 millones de enteros en mi programa y ningún problema. ¿Sí? Entonces, ya saben teóricamente y prácticamente cómo hacer un vector de forma dinámica. De forma dinámica es porque esto podría ser tiene más sentido. Ingrese el tamaño del vector. Sein, tam. Ahora, depende de lo que ponga el usuario, no pongan negativos. Si yo pongo 500, crea dinámicamente en tiempo de ejecución un vector de 500 elementos de enteros. Si yo pongo 5 millones, crea un vector, ¿sí?, de 5 millones en tiempo de ejecución. ¿Entienden la diferencia de tiempo de ejecución a tiempo de codificación? Si yo lo pongo así a la declaración de un vector, esto es en tiempo de codificación. No hay manera que no sea 1000. Siempre es 1000. Yo puedo usar menos, más no puedo usar, pero puedo usar menos, pero siempre es 1000. Acá es en tiempo de ejecución. Me entero, mientras estoy corriendo el programa, de cuánto va a ser el vector y pido memoria. ¿Sí? Bien. Entonces estamos pidiendo prestado al sistema operativo memoria que después hay que
devolver. ¿Sí? Acá está el ejemplo con el operador de new. ¿Bien? Entonces, para pedir un vector de n elementos entero, hay que utilizar new, el tipo de dato del cual queremos pedir, que tiene que ser igual al tipo de dato del puntero, y entre corchetes el tamaño del cvector. Ya ahí, si el vector no tiene null, ¿sí? Si el puntero no tiene null, puedo usar mi programa como si tuviese esa memoria disponible. ¿Bien? Y después hay que hacer un delete, eso es importantísimo. Hay mucha Pregunta, gente Ángel. que... Sí. Perdón. La verificación de null con retorno 1 o el número que sea, ¿siempre hay que hacerla? ¿O es una ejemplificación? No, siempre hay que hacerla, porque si vos, por alguna razón, el sistema operativo no te otorgó memoria, no podés usar el vector. Entonces vos ahí tenés que hacer una salvedad para que el programa no corra eso, porque si no, no va a andar. Siempre hay que preguntar si el vector, el puntero ese, es distinto de null. ¿Está bien? Y por último, así como uno pide memoria con new, tiene que después liberar o devolver la memoria del sistema operativo con delete. Y no es un proceso de, bueno, ya que soy buena onda, le devuelvo lo que me prestó. Si no hacen eso, pueden romper todo, ¿sí? En su programa. Porque piensen que están haciendo que su programa consuma más memoria. Si eso llega a estar adentro de un ciclo, por cada vuelta van a estar haciendo que su programa consuma más y más memoria, hasta que en un momento se rompe todo. Así que el delete, fíjense, les dejo un meme ahí, el delete siempre lo ponen. Vemos un new sin un delete y está mal, ¿sí? Ángel, Así que, yo una vez lo vi había hecho un juego, bueno, lo vi así medio copiado y lo fui armando de ahí, aprendí un montón de cosas, pero usaba new para armar las balas y bueno, le pasaba las coordenadas con el Gotoxi y una vez que la hacía desaparecer de la pantalla le tenía que dar un delete. Está bien, es eso lo que te está diciendo. Vos en un ciclo hacías un new, que es decir que pedías memoria. Si cuando va a dar una vuelta haces otro new, ¿sí? Vas a volver a pedir memoria. ¿Bien? Entonces, y por cada eso es lo que bala, digamos, va a ocupar la memoria y va a reventar todo. Claro, porque va a empezar a cada vez ocupar más y más posiciones de memoria, más memoria, hasta que en un momento se te cierra el programa solito. Así que... O sea que es momentáneo lo que uso esta información. O sea, sí, el concepto de la memoria dinámica es una memoria o un vector dinámico que es temporal, ¿sí? La idea es que lo usás un tiempo, resolvés lo que tenés que resolver y liberás la memoria. Ok, no sería como los que hicimos antes, los de país, que eso sí o sí lo necesitábamos para resolver problemas. Eso sí o sí lo necesitabas para resolver el problema, Okay. no era con memoria dinámica. En ese caso no. Pero esto por ahí tiene más sentido en un sistema más grande, en un juego, donde hay cosas que depende si pasa cierta parte del programa, se necesita crear un vector de X tamaño. Bueno, ahí es candidato a usar memoria dinámica. ¿Sí? Como cargar imágenes, como dice Brian ahí. ¿Sí? Bueno, entonces tienen el ejemplo este de memoria dinámica, les vamos a dar ejercicios donde trabajen con vectores bastantes, ¿sí? Que trabajen con vectores para ordenar, por ejemplo, un vector, para hacer búsquedas adentro de un vector o de una matriz. La idea es que para cuando nos veamos después del jueves de feriado, tengan un correcto uso de vectores, matrices y de punteros con memoria dinámica, no con aritmética en punteros, no es obligatorio, ¿sí? Si se quieren copar con eso está bien también, pero no es obligatorio. Esto de la memoria dinámica también se aplicaría a las matrices. Sí, pero el código para escribir, después les podemos dejar un código para hacer una matriz de forma dinámica, ¿sí? Ángel, una consulta. Pero es bastante más difícil que con un vector. ¿Tiene que arrancar siempre con null? No, eso era para probar, digamos. Es una buena práctica, ponerle null a un puntero cuando lo declarás. Siempre. Sí. Así como, no sé, por ahí declarás una variable entera y le pones 0. Sí. Bueno, a un puntero ponerle null. Y consulta, esa parte de código y verificación solamente para los dinámicos.
Después los estáticos o los predefinidos, normal, seguimos codeándolo de forma normal. Sí, pero ya saben que no es la memoria stack, que ahora ya saben que es esa la memoria que se usa cuando declaran cualquier variable, ¿no? Cuando declaran cualquier variable, usan esa memoria stack. No es ilimitada, o sea que si uno usa demasiado eso, llega al límite y terminan teniendo el famoso stack overflow o desbordamiento de pila y se cierra el programa. Igual no pasa nada, fíjense, un millón no más, eran 3 millones de enteros. Bueno, no sé cuánto da la cuenta, pero debe ser una buena cantidad de megas en la memoria para la memoria stack. Si querés hacer un juego, por ejemplo, no creo que con la memoria stack sea suficiente. Tiene que ser todo con puntero. Bien, ¿alguna pregunta o alguna cosa a comentar, Brian, Juan? No. Esto no aplica únicamente a estos tipos de datos int, float, char, bool. Más adelante va a aplicar la memoria dinámica a objetos, ¿sí? A variables a variables de tipo de datos que creemos nosotros, ¿sí? Pero por ahora no lo vemos porque todavía no vimos clases. Bien, ¿alguna pregunta, algo que tengan dudas? La memoria dinámica, Ángel, se puede aplicar también en un programa que no sea juegos, digamos. Sí, por ejemplo, pero ¿sabes tendría que cuándo ser van muy grande o no? No necesariamente. ¿Sabes cuándo van a tener un probable uso de memoria dinámica? Cuando veamos archivos. Porque un archivo después va a ser un conjunto de registros que va a estar en el disco, por ejemplo, ¿no? O en un pendrive. Si yo por alguna razón quisiera llevarme todo el contenido del archivo completo a la memoria para ordenarlo, por ejemplo, ahí usaría memoria dinámica, porque nunca vas a saber cuál es el tamaño del archivo de forma fija. El tamaño del archivo va a depender de los registros que se hayan cargado. Entonces, te enterás del tamaño del vector en tiempo de ejecución. Ese sería un ejemplo donde usarías memoria dinámica. ¿Y qué tipos de archivos serían? Archivos de datos. Nombres de usuarios, por ejemplo, la lista de usuarios. Claro. La lista de usuarios de tu aplicación. ¿Vos sabés La cuántos usuarios vas a tener en tu aplicación? Sí. No, podés tener 10, 20, 500, 5000, no lo sabes. Entonces, ¿cuándo lo vas a saber? En el momento en que el programa se esté ejecutando y te vas a fijar cuántos registros hay en el archivo. En tiempo exacto. Ahora, si vos querés hacer un vector de float para, no sé, acumular las ventas mensuales del año 2021. Ahí no usás memoria dinámica. Es un vector de 12. Lo declarás en la stack y listo. Porque es 12 y nunca va a ser ni más ni menos. Porque el año tiene 12 meses. ¿Se entiende la diferencia? Que esto no le incorpore ahora un problema a la hora de usar un vector. En general, es muy probable que utilicen la memoria stack por ahora. Es decir, declaren vectores y matrices como vinieron trabajando hasta el momento. Pero saben que si la declaración de un vector o matriz tiene que ser a partir de algo que es variable, que te enterás cuando el programa está ejecutándose y no antes, eso se resuelve con asignación dinámica de memoria. Y para eso hay dos operadores nuevos. Uno es new, que es para pedir la memoria, y otro es delete, que es para liberarla una vez que no la necesitan más. Juan, ¿tenías algo para decir? Sí, Juan está levantando la mano. Quería hacer una consulta sobre los temas de las próximas clases. El lunes con Daniel vimos al final de los temas que tocaba, vimos un poco de Struct como para mostrarnos qué era, y después dio como una breve introducción a programación orientada a objetos. Quería saber si... Bueno. No se animó a preguntar. No se animó. No, o sea, es que eso fue... Para mí fue Cluster, Para mí también. Para mí Cluster le dijo, ¿qué? Y lo sacó. Que hoy lo bajó. Lo bajó del... Le hizo un delete, exactamente. Le hizo el delete. Bueno, yo creo que lo que iba a preguntar era... Creo, qué sé yo, me parece que lo que iba a preguntar es cuándo vamos a ver programación orientada a objetos. Me da la sensación. Sí, yo iba a preguntar lo mismo. El jueves que viene es feriado, ¿sí? Ese jueves van a tener en la semana para laburar, pero no vamos a hacer una reunión para que descansemos y comamos chocolate.
El otro jueves, ahí la primera parte haríamos algún ejercicio de estos de vectores, matrices, memoria dinámica, para cerrar el tema y una introducción a programación en objetos. Básicamente como recién en 2 semanas. Sí. Ok. Exacto. Hay que Entonces, practicar. Está bien. Igual piensen que tienen un montón de tiempo para trabajar con programación orientada a objetos. No se preocupen, van a tener mucho más tiempo que los chicos del cuatrimestre anterior, por ejemplo. Como hicimos este cambio, van a tener bastante más tiempo para ir viendo clases de a poquito. Así que, tranqui. Ángel, ¿podría ver el delete en el código? Ah, sí, nunca lo puse, ¿no? Perdón, se me reinició la PC. Bien, este ejercicio acá, cuando la terminamos de usar al vector, o sea, sería acá. Acá tendría que poner delete y el nombre del puntero. Delete vec. Esto sería lo correcto, ¿sí? Perfecto, mil gracias, Ángel. Bueno, esto igual lo subimos. A ver, subimos este con punteros. Igual hay un apunte de punteros en el campus virtual. Y este que resolvía el ejercicio 5 de la práctica 1. ¿Sí? Estos 3 proyectos los subimos al campus para que lo tengan. ¿Sí? Bien. Paul, ¿sí? ¿Tenés una consulta? La diapositiva, sí, también lo subimos al repositorio. Sí. Sí. Igual eso es un resumen, ¿sí? No tiene explicaciones así conceptuales, pero por ahí viene bien. Es un resumen. Tiene un meme al final, la parte. Y el que tenía el problema con la matriz está en la clase anterior, ¿sí? En la semana anterior. Ya está subido eso. La guía, sí, la guía 1 la tendrían que poder resolver esta semana y la próxima de a poquito, pero tendrían que poder resolverle todos los ejercicios. Ya está todo visto. Perfecto. Bueno. ¿Alguna cosa más, chicos? Chicas. Si tienen dudas o errores, cosas que no les funcionan, pueden subir en el campus virtual, en el foro de dudas, las preguntas, inclusive subiendo un zip con el proyecto para que lo podamos ver y entender, ¿sí? Y actividades a resolver, todo el TP1, y después por ahí le damos algún ejercicio extra, algunos ejercicios extra si quieren. Bien. Bueno, ahí preguntan si usan C-Lion. Me parece que había alguien que usaba C-Lion. Así que si quieren hacer una secta o algo así, adelante. Bien. Al final sí era verdad lo que decían la otra vez. Se puede pedir una key de C-Lion y de todos los programas que ofrecen la empresa JetBrains. Usando el mail que nos proporciona el CISACAD. Así que por si a alguien le interesa ese dato. Me parece que necesitan un punto edu. Y como tienes un punto edu, ya está, lo pueden usar. Exacto. Así que genial. Si lo quieren usar. Yo no lo conozco. Tendría que descargarlo a ver si funciona en Linux o en Mac y usarlo, tal vez. Por ahí está bueno. ¿Funciona en Linux y en Mac? Joder. Le voy a dar una oportunidad. Mientras no me cobren, buenísimo. Bueno, gentes, ya me salió. Gente, nos vemos. Se me salió. Gracias, Ángel. En unos 15 días, ¿sí? En unos 14 días nos vemos. Besitos. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Chao.